Solo estos tres don nadie lo habían obligado una vez a huir presa del pánico. En retrospectiva, parecía ridículo. La verdad era que simplemente había sido demasiado débil. Espera. ¿Quién salvó a Caterpie hace un momento? Recordó aquellos disparos finales de la pistola de agua que derribaron a Caterpie de la garra. Al levantar la vista, no vio a nadie, pero tras observar la zona, finalmente divisó la fuente encaramada en las rocas junto a la orilla. Un Wingull. ¿Era el mismo de antes? Se preguntó. Pero todos parecían iguales, así que no podía estar seguro. Encogiéndose de hombros, decidió no darle demasiadas vueltas. Al menos, podría compartir algo del botín más tarde. Después de todo, había ayudado y no parecía hostil. Poliwag, cuida de Caterpie. Deja que coma algo de carne para que recupere fuerzas. Esta noche cenaremos cangrejo, dijo Reiji mientras le entregaba la carne de Caterpie cocida y vaciaba la olla para preparar un nuevo plato. Según las estadísticas oficiales, un solo Krabby pesaba unos 13 kilos. 39 kilos. Si le quitas el caparazón, aún debería haber unos 10 kilos de carne, a diferencia del Magikarp, que era principalmente para exhibir. Una vez que el agua volvió a hervir, quitó las pinzas y luego colocó los cuerpos de los cangrejos en la olla. Cuando el cangrejo estuvo cocido, Caterpie ya se había despertado. «¿Cucú?» Caterpie abrió los ojos débilmente, con la mirada aún nublada. Oyó a Reiji llamarla. «Caterpie, Caterpie», Reiji la ayudó a sentarse y la alimentó con caldo de cangrejo y huevas de cangrejo. Su fiebre acababa de bajar. Había librado una batalla, casi la partieron en dos, y aún estaba herida. Suspiró. No debería haberla dejado luchar. Pero ya era demasiado tarde. ¿Sientes algún dolor? Dime si algo no te parece bien, ¿de acuerdo? Caterpie intentó zafarse de sus brazos, pero el movimiento le tiró de la herida. Su rostro se contrajo de dolor al instante. No te muevas. Te daré de comer, dijo Reiji con suavidad. La herida empeoraba. No sabía qué significaba. ¿Quedaría discapacitada? Quedaría. Lo único que podía hacer era cuidarla lo mejor que podía. Dejarla comer, dejarla descansar y esperar que se recuperara. Esta era una isla deshabitada. Sin objetos de curación ni centro Pokémon. Estaba indefenso. Después de ayudarla a comer un poco de cangrejo y beber un caldo hecho con baya Roust, devolvió a Caterpie a su Pokéball para que pudiera descansar. Luego empezó a ocuparse de las garras y las patas. Más ebullición. Cuando estuvo listo, incluso reservó una garra grande para su ayudante emplumado. Wingull, esto es por tu ayuda, dijo Reiji, dejando la garra en la roca donde Wingull se había posado antes. Luego se dio la vuelta para marcharse. Mientras se alejaba, el Wingull aterrizó, inclinó la cabeza y dejó escapar un grito hacia Reiji, y también hacia Poliwag, que lo estaba mirando fijamente. Guaa tilde guaa tilde. Yo. El humor de Poliwag se agrió en el momento en que volvió a ver esa molesta plaga, aquella a la que no podía golpear y de la que no podía deshacerse. Aún así, esta vez no miró fijamente a Wingull. Después de todo, esa molestia voladora había ayudado a salvar a Caterpie antes. Así que, en lugar de enfadarse, Poliwag simplemente le dio la espalda. Si no lo veía, no se le podía provocar. Sin provocación, no había ira. Problema resuelto. Graznó Wingull unas cuantas veces más, pero cuando se dio cuenta de que Poliwag no mordía el anzuelo, se rindió. Esta vez no había venido a causar problemas. Solo quería conseguir algo de comida. No había podido olvidar el sabor de aquel pescado a la plancha y aquel marisco al vapor que había probado antes. Comida cocinada. Wingull nunca había comido nada cocinado. Ese primer bocado lo dejó alucinado. Además, hacía tiempo que no veía a este extraño duro humano Pokémon. La curiosidad y el antojo lo trajeron de vuelta. No tenía previsto intervenir en la pelea en la playa antes, pero cuando vio lo preocupado que estaba el humano por Caterpie, instintivamente disparó una pistola de agua y liberó al insecto de la pinza del cangrejo. Ahora dejó escapar unos cuantos gritos de despedida, luego agarró una gran garra roja entre sus garras y se fue volando. Reiji lo vio desaparecer y luego volvió a mirar a Poliwag. Abrió su panel de competencia. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 31,01% nivel. 9,99% habilidad. Humedad 0,83% habilidad oculta. Nado rápido 1,53%. Movimientos conocidos.
Refresco 1, 31% barra doble bofetada 5, 12% barra pistola de agua 7, 41%. Double slap finalmente había superado el 5%. Battlegun subía de forma constante, un 0,3% más. Incluso Refresh había subido aún más. La mirada de Reiji se posó en la cola de Poliwag. Estaba cubierta de pequeños moretones, probablemente por haberle dado un golpe demasiado fuerte a ese cangreburger antes y haber recibido un golpe de su caparazón. Pero Refresh estaba haciendo su trabajo. Las lesiones se estaban curando bien. Su atención se centró nuevamente en la barra de nivel. Todavía estancado en 9,99%. Ni un solo tig más arriba. ¿Qué demonios? ¿Las batallas en este mundo no dan exp? Entonces, ¿cómo había evolucionado el Krabby de Ash? ¿O tal vez el nivel 10 tenía algún tipo de cuello de botella extraño? Poliwag, ¿te sientes bien? Reiji cerró el panel y miró al pequeño. Yo. Poliwag se quedó paralizado, con una pata de cangrejo aún colgando de su boca. Parpadeó con sus grandes ojos negros hacia Reiji, completamente confundido. ¿Qué era eso? Me sentí genial. Sin dolores ni molestias. Lleno de energía. Comía bien. La vida era buena. ¿Tu cuerpo está bien? Reiji se frotó la barbilla. Entonces, ¿qué pasa con esta tontería ahí? Fue entonces cuando su mirada se posó en la olla. Sopa de cangrejo burbujeante, con una baya roast flotando dentro. Lo había tirado antes cuando empezó a pudrirse. Mejor aprovecharlo. Las bayas roast curaban quemaduras. Tenían un efecto refrescante, como un remedio herbal del mundo Pokémon. Probablemente también ayudaban a desintoxicarse. Pensó que no estaría mal que Poliwag y Caterpie las probaran. Francamente, necesitaba desintoxicarse. El clima después de la lluvia había sido insoportablemente húmedo. Sus labios ya estaban llenos de herpes labial. Quizás la baya roast funcione. Lo sacó y se lo mostró a Poliwag. Toma. Cómelo. Poliwag miró la baya. Luego, alzó la vista hacia el rostro serio de Reiji. Tragó nerviosamente la carne de cangrejo. Había visto a Caterpie comer una antes. Esa baya estaba repugnante. Tan amarga que la hizo llorar. Poliwag no tenía ningún interés en revivir esa experiencia. Oye, negó con la cabeza. Se sentía bien. ¿Por qué sufrir sin motivo? Sé que no estás enfermo, dijo Reiji. ¿Pero quién dice que tienes que estarlo? Yo. Poliwag se quedó paralizado de nuevo. ¿Qué clase de lógica retorcida era esa? Esto fue acoso. Puro acoso a un renacuajo respetuoso de la ley. Reiji sonrió y acercó la valla. Sí. Fue pura intimidación. Pero también era una prueba. Ver si el supuesto límite de nivel se podía romper comiendo algo así. Vamos, pórtate bien. Come. Reiji se llevó la valla a la boca. Poliwag parecía como si hubiera sido traicionado por su propio entrenador, pero aún así abrió la boca de mala gana. Reiji metió la valla dentro y luego le tapó la boca con la mano para que no pudiera escupirla. Una vez que estuvo seguro de que lo había tragado, abrió el panel nuevamente. Nivel 9,99%. Suspiro y ningún cambio. Hasta ahí llegó esa teoría. O la valla roast no ayudó, o este no era el tipo de obstáculo que un objeto pudiera solucionar. Como sea, lo averiguaré más tarde. Reiji tomó un sorbo de sopa y luego tomó una pata de cangrejo para masticar. Con sabor a pescado y salado, pero la verdad es que no está mal. Carne tierna, jugosa, mucho mejor que esa carne gomosa de Spearow. La yema de cangrejo que Caterpie no se terminó fue para Poliwag. Esta vez incluso le dieron 2 patas. Wingull había salido volando con una garra. Reiji tenía una garra y una pierna. La última etapa fue para Magikarp. Ese tipo no había hecho nada en todo el día, pero bueno, seguía siendo parte de la tripulación. Y así, sin más, todo el cangrejo desapareció. Aunque Poliwag ya no tenía ganas de comer. Ya se había acercado al cubo de agua para enjuagarse la boca. Esa baya cruda había destrozado sus papilas gustativas. Y barrigas llenas, brisa marina, pasto suave. Reiji y Poliwag yacían de espaldas, con las manos sobre sus estómagos redondos, disfrutando de un raro momento de paz. El mayor dolor de cabeza de sus vidas finalmente desapareció. Es hora de recompensarse. Reiji sacó su escondite secreto. Sus últimos cigarrillos. Los únicos cigarrillos de verdad en todo el mundo Pokémon. Hacer clic, sacó su encendedor, aún húmedo por haberlo sumergido en agua de mar. Tras agitarlo un par de veces, la llama prendió. Él se iluminó.
La primera calada le relajó todo el cuerpo. Llevaba medio mes sin fumar. Casi había olvidado cómo se sentía. Dios, si hubiera sabido que lo iban a isecaizar, habría llenado su chaqueta con paquetes de estos. Echó un vistazo a la caja 4 a la izquierda. Su salvavidas. Saboreó cada bocanada, fumó todo y luego envolvió cuidadosamente el resto en plástico impermeable. Una vez que regresaran a la casa del árbol, los volvería a esconder. Yo, canturreó Poliwag, observando a Reiji con una mirada soñadora. Realmente quería saber qué era aquello que sostenía. Esto es cosa de adultos. Los niños no pueden fumar, dijo Reiji, guardándose el cigarrillo en el bolsillo. Incluso le dio una palmadita firme para asegurarse de que estaba bien sujeto. Solo le quedaban 4. De ninguna manera iba a compartirlos con Poliwag. Además, Poliwag era un Pokémon. Fumar estaba descartado. No podía dejar que adquiriera malos hábitos. Como entrenador, su trabajo era guiar a Poliwag por un buen camino, no por uno malo. Si alguien tuviera que ser una mala influencia, ese sería él. Sus Pokémon deberían mantenerse puros y alegres. De ninguna manera Reiji dejaría que sus Pokémon se volvieran delincuentes. Y cuando se despertaron de la siesta de la tarde, el sol ya se estaba poniendo en el horizonte. La fogata se había apagado, por lo que Reiji sacó su encendedor y la encendió nuevamente. Era la hora de cenar. Aún les quedaban 2 cangrejos. Un cangrejo por persona bueno, uno para Reiji y 3 Pokémon era justo lo que necesitaban. Mientras la olla hervía con carne de cangrejo, dejó salir a Caterpie. Hola, ¿cómo estás? Bu. En cuanto Caterpie emergió, se abalanzó sobre los brazos de Reiji, acariciando su mejilla una y otra vez. Reiji lo abrazó con ternura, pero entonces su mano rozó la grieta en su caparazón, la que dejó la garra de aquel cangreburger. La grieta había empeorado. Caterpie tipo. Insecto género. Femenino potencial. 58% nivel. 5,01% habilidad. Polvo de escudo barra 0,71% habilidad oculta. Will barra 2,23% movimientos conocidos. Confusión barra 0,64%. Tackle barra 0,81%. Disparo de cuerda barra 4,55%. Caterpie había alcanzado el nivel 5. La competencia de Streamshot también había aumentado un 0,5%. Las ganancias de movimiento no fueron muchas, pero la subida de nivel fue rápida. Solo 2 niveles más y evolucionaría. Eso fue un problema. No estaba listo. Si su pie no estuviera todavía lesionado, tal vez podría esforzarse por el bien de Caterpie. Pero ahora mismo, incluso caminar era difícil, y ni hablar de escabullirse para robar bayas o buscar miel de bedril. De ninguna manera iba a pasar. Afortunadamente, el daño al caparazón de Caterpie no había disminuido su potencial. Reiji dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras el potencial no bajara, estaba bien. De lo contrario, se sentiría como una aguja en el corazón. Un Pokémon de alto potencial era bastante raro. Si sus estadísticas caían por su culpa, nunca se lo perdonaría. Para alguien con TOC, incluso el 58% era difícil de ver. Si bajaba al 57%, no podía dormir. Yo. Gritó Poliwag de repente, sacando a Reiji de sus pensamientos. Le recordó al cangrejo. ¡Ay, mierda! Casi lo olvido. Reiji se giró hacia la olla. Las conchas estaban rojas como la seda. Rápidamente la apartó del fuego y colocó el cangrejo delante de Caterpie. Este es el cangrejo que te hizo daño. Come todo lo que quieras. Es hora de recargar energías, dijo Reiji, abriendo el caparazón para revelar la yema dorada del cangrejo. ¡Bu! Los ojos de Caterpie brillaron al ver toda esa carne. Había desafiado la lluvia torrencial para llegar aquí, por la carne. Y ahora la carne estaba justo frente a él. El simple olor le hacía babear. Se esfumó cualquier contención. Caterpie bajó su regordeta cabeza verde y se abalanzó sobre él, masticando igual que Poliwag. Bueno, ninguno de los dos tenía manos, simplemente así era como comían. A Poliwag no le importó que Caterpie tuviera la yema de cangrejo primero. Como el primer Pokémon de Reiji, no tenía por qué ser mezquino. Cuando Reiji terminó de cocinar el resto del cangrejo, le dio a Poliwag una pinza grande y 3 patas. Tras abrirlas, Poliwag también se unió a la cena. La última pata de cangrejo fue para Magikarp en el cubo. Reiji se quedó con la última pinza. Después de que Caterpie quedó completamente lleno, se había comido más de la mitad de la yema del cangrejo. Se recostó y soltó un eructo de alegría. Hacía siglos que no estaba tan lleno.
Entonces volvió a tener sueño. Tras llamarlo 2 veces, Reiji lo devolvió a su Pokéball. El resto de la yema de cangrejo se la pasó a Poliwag. Ojalá no le importara la baba de Caterpie. Poliwag, gracias por trabajar duro hoy. El resto de la yema es tuya, dijo Reiji, dándole un codazo. Yo. Poliwag empujó la comida hacia atrás, queriendo compartirla con Reiji. Todavía tengo esto, dijo Reiji, levantando su pinza de cangrejo. Ese solo trozo tenía media libra de carne, suficiente para él. Además, no era prudente comer demasiado antes de acostarse. Le costaba conciliar el sueño. Después de la cena, Reiji comenzó a hervir agua para remojar sus pies y desinfectar su herida. Había estado sudando todo el día y el paño que le envolvía el pie estaba empapado. Era hora de limpiarlo. Esta vez, no lo hirvió en la olla para cangrejos. En su lugar, usó un recipiente de plástico. La idea de cocinar sopa y hervir un paño sucio para los pies en la misma olla y sí, no, gracias. La última vez, la tela estaba sin usar, así que no le molestaba. Pero ahora que la tenía enrollada en la planta del pie, no. Primero, remojó su pie y desinfectó la herida. Luego lavó la tela. Tras limpiarlo a fondo, lo puso a secar junto al fuego. Solo entonces se lo volvió a envolver en el pie. Con el pie sano, levantó la puerta de madera junto al tronco y agarró una sartén y clavos. Añadió una tabla de madera en el centro e hizo un pestillo para instalarlo en la casa del árbol. Usó un bastón como muleta y se apoyó en el tronco para levantarse. Tras recuperar a Magikarp en su Pokébola, llamó a Poliwag. Poliwag, hora de dormir. Poliwag ladeó la cabeza. Reiji regresaba con su plato de comida, ¿qué estaba planeando? Al regresar a la casa del árbol, Reiji encendió una fogata y empezó a golpear algo en la pared con la sartén. Poliwag seguía sin entenderlo. Reiji estaba instalando un pestillo de puerta. La instalación fue sencilla. 2 ranuras a cada lado de la puerta y una tabla de madera detrás para deslizarla hacia abajo y fijarla en su lugar. Lo había visto en algunos programas de televisión antiguos de su vida anterior. Las casas antiguas usaban este tipo de pestillo. Una versión más segura incluiría una barra adicional para bloquear la tabla. Pero esta era una vieja y destartalada casa del árbol en una isla desierta. ¿Qué había que proteger? A menos que apareciera un ratata o un dilet y excavara un túnel en su interior. Tras cerrar la puerta, Reiji liberó a Caterpie. La casa del árbol ahora tenía espacio para dormir para todos. Poliwag tenía su cama, y la de Caterpie se añadió ayer mismo. Buenas noches, Poliwag, dijo Reiji, sacando la leña de la estufa y cubriéndose con la manta andrajosa. Y al escuchar la suave respuesta de Poliwag, Reiji miró hacia el cielo nocturno a través de la funda de plástico para la lluvia, metió la mano en el bolsillo para sacar los cigarrillos y los metió debajo de la almohada. Luego se quedó dormido. Cuando Reiji se despertó esa mañana, el cielo ya lloviznaba. Parecía que no saldrían hoy. Agarró una tabla de espuma, se sentó con las piernas cruzadas en la entrada de la casa del árbol y se quedó mirando fijamente la lluvia que caía. Yo. Poliwag notó que Reiji estaba distraído y se acercó para sentarse a su lado, llamándolo suavemente mientras se unía a él para observar la lluvia. Poliwag. Reiji sintió que algo le empujaba el brazo. Al girar la cabeza, vio a Poliwag apoyado en él y extendió la mano para acariciarle suavemente la cabeza, con una cálida sonrisa dibujándose en su rostro. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 31,01% nivel. 10,32% habilidad. Humedad barra 0,83% habilidad oculta. Nado rápido barra 1,53% movimientos conocidos. Actualización barra 1,31%. Doble bofetada barra 5,12%. Pistola de agua barra 7,41%. Mientras acariciaba la cabeza de Poliwag, Reiji abrió su panel de estadísticas y vio que su nivel finalmente había superado la marca del 10%. Tal vez fue gracias a la batalla de ayer, o a las Raspberries, o incluso a esas 2 cenas completas de cangrejo. De cualquier manera, Poliwag no se había topado con un cuello de botella. Su crecimiento seguía siendo constante. Hoy llueve, así que saltémonos la práctica de pistola de agua. Es raro que llueva durante el día. Correremos un poco. Aprovecha esa habilidad de nado rápido y yo. Poliwag inclinó la cabeza hacia Reiji, luego asintió y trotó bajo la lluvia. No entendía bien qué significaba habilidad, pero sí recordaba que la última vez que salió bajo la lluvia, corrió mucho más rápido. Hoy sintió lo mismo.
Con los pies golpeando el pasto húmedo, Poliwag aceleró rápidamente, más rápido que antes y todavía acelerando. La práctica de carrera que habían realizado anteriormente claramente había dado sus frutos. Después de todo, si un Pokémon ni siquiera podía caminar con firmeza, ¿qué sentido tenía intentar entrenar su habilidad? Dominar una habilidad no consistía solo en activarla, sino en tener el control y la resistencia para usarla eficazmente. Si ni siquiera podías mantener el equilibrio, olvídalo. Mientras Poliwag corría afuera, Reiji también se puso manos a la obra. Dentro de la casa del árbol, encendió el fuego de nuevo. Por suerte, hoy no había mucho viento. Con la puerta abierta, el humo se quedó casi todo dentro y tuvo dificultades para salir. Para solucionar esto, Reiji decidió hacer una pequeña ventana. Esta vez no usó clavos, sino fuego. Tras dejar que un manojo de ramas secas se convirtiera en brasas, las colocó en una ranura poco profunda cerca de la parte superior de la pared de la casa del árbol y aprovechó el calor para quemar la madera. Para evitar que el fuego se propagara, roció con agua el área alrededor de la ranura. Solo la parte que quería quemar permaneció seca. Una vez que la madera estuvo quemada, le dio un ligero toque con un palo y el humo finalmente encontró una salida. Mientras hacía la ventana, también hirvió una olla con agua caliente para que Poliwag pudiera calentarse después de su entrenamiento. Después de unos 30 minutos, Poliwag regresó. Reiji vertió un poco de agua caliente en el recipiente de la sartén. Hace mucho calor, sóplalo primero, advirtió mientras Poliwag se inclinaba ansiosamente hacia adelante. Yo fui. Poliwag sacó su pequeña lengua rosada, pero rápidamente la retiró y comenzó a soplar en el agua. Una vez que el reloj de arena se vació 2 veces, aproximadamente 10 minutos, Poliwag volvió a salir bajo la lluvia para seguir funcionando, activando sin saberlo Swift Swim nuevamente. Esa habilidad se activaba automáticamente bajo la lluvia. Poliwag no necesitaba aprender a activarla, solo a controlarla y aprovecharla al máximo. Ese era el verdadero propósito de este entrenamiento. Reiji echó un vistazo al panel de Poliwag y vio que su habilidad iba en aumento. Satisfecho, centró su atención en el pequeño bicho soñoliento que acababa de despertar. Caterpie. Buru, Caterpie se acercó arrastrándose, frotando su cabeza contra la palma de Reiji cariñosamente. Después de todo lo que había pasado, resfriarse, tener fiebre y luego aquella batalla de ayer, su personalidad se había suavizado mucho. No más rabietas, no más maquinaciones, no más llantos falsos, no más peleas con Poliwag. Finalmente se estaba volviendo más obediente, dejando atrás sus pequeños trucos. Lo había aceptado como su entrenador. Aunque solo hubiera venido a buscar comida, seguía contando. Reiji no era precisamente un santo. No iba a seguir dando y dando sin recibir nada a cambio. Dicen que la tercera es el límite, y para la mayoría de las personas, eso es cierto. Toma, bebe un poco de agua caliente, dijo Reiji, vertiendo un poco más en la sartén y colocándola frente a Caterpie. Buu. Después de beber, Caterpie se subió al regazo de Reiji y contempló a Poliwag entrenando bajo la lluvia. Mientras se acurrucaba, Reiji instintivamente comenzó a acariciarle la espalda, buscando con los dedos la grieta que tenía ayer. Pero por más que palpaba a su alrededor no podía encontrar la herida. Frunciendo el ceño, miró más de cerca. La grieta de ayer, en el tercer segmento del cuerpo, donde la había pinchado Krabby, había desaparecido por completo y imposible. ¿Tu herida ya sanó? Reiji le dio la vuelta a Caterpie, inspeccionando cada centímetro, pero la grieta había desaparecido. ¿Cómo había sucedido eso? Buu. Caterpie lo miró, divertido por su expresión de asombro. Sus brillantes ojos negros brillaban con picardía, su rostro reflejaba orgullo. Pensó que Reiji tardaría un poco en darse cuenta, pero lo captó enseguida. Todo gracias al festín de cangrejo de ayer, tanto que hasta su caparazón se rompió de tanto comer. Jejeje, ¿no es increíble, pequeño verde? Buu. Caterpie frunció los labios y señaló hacia su cama, donde yacía un caparazón roto. ¿Mudó? Reiji acercó la plancha de espuma y vio trozos de caparazón verde. Aún conservaba la forma de Caterpie. El caparazón desprendido incluía la cabeza, el tercer segmento agrietado e incluso la cola. La vista le recordó a Reiji cómo las serpientes mudan su piel, o cómo mudan los cangrejos y las langostas. Las langostas crecen con el tiempo, pero sus caparazones no pueden expandirse con ellas. Cuando el caparazón se vuelve demasiado pequeño, tienen que desprenderse de él para que les crezca uno nuevo. Caterpie no era una langosta. La muda era una característica de Metapod.
O tal vez y cualquier criatura con caparazón podía hacerlo, ya sea para crecer o para reemplazar partes dañadas y protegerse mejor. Fin del capítulo tipo. Insecto. Género. Femenino. Potencial. 58%. Nivel. 5,41%. Habilidad. Polvo de escudo barra 0,71%. Habilidad oculta. Will barra 2,23%. Movimientos conocidos. Confusión barra 0,64%. Tackle barra 0,81%. Disparo de cuerda barra 4,55%. Después de la muda de la noche anterior, la experiencia de Caterpie había aumentado nuevamente, acercándola aún más al nivel 7. La evolución estaba a la vuelta de la esquina. Este pequeño glotón estaba subiendo de nivel demasiado rápido, tan rápido que Reiji apenas tuvo tiempo de prepararse. Originalmente había dicho que la evolución ocurriría en aproximadamente medio mes, pero ese período de tiempo contaba desde la eclosión, no desde el momento en que la conoció. No había forma de saber cuántos días había transcurrido desde que nació Caterpie antes de que se conocieran. Ahora, con solo el 1,5% restante para el nivel 7, podría evolucionar mañana o pasado mañana. Mucho antes de lo esperado. Aún así, esa muda había sido una bendición disfrazada. Había crecido y su cuerpo ahora podía almacenar más energía para evolucionar a Metapodi, con el tiempo, a Butterfree. Pero ¿dónde iba a conseguir alimentos ricos en energía en solo 2 o 3 días? En ese momento, el único alimento energético fiable que podía conseguir era la carne de Pokémon. Cada tipo de carne contenía la energía del tipo de Pokémon. Para los insectos tipo bicho, eso significaba comer Caterpie o Edle, que eran los dos insectos más comunes cerca del borde del bosque. Pero las malas hierbas eran venenosas. Un movimiento en falso y estás muerto. Y Caterpie, bueno, eso sería casi canibalismo. Era incómodo. A Little Green no le importaba que él o Poliwag se comieran a Caterpie, pero pedirle que lo hiciera ella misma, eso sería un problema. Ah, supongo que nos dejaremos llevar, suspiró Reiji, acariciando suavemente la cabeza de Caterpie. No podía conseguirle miel de Beedrill ni leche de Momo ni nada parecido. Debía de arrepentirse de su evolución. A la hora de hacer cualquier cosa en este mundo, 3 cosas importaban. El coste, el riesgo y la recompensa. Con ambas piernas heridas, colarse en una colmena de Beedrill era prácticamente un suicidio. Ese era el tipo de riesgo cuyo coste podía ser su vida. Y ese era un precio demasiado alto para un tal vez la miel ayudaría al potencial de Caterpie, o tal vez no. Un adulto maduro no se arriesgaría a ese tipo de riesgo a menos que el resultado valga claramente la pena. A menos que fuera algo que realmente te importara, no correrías tanto riesgo. Si el peor resultado fuese solo un esguince de tobillo, bien. Pero ser atravesado hasta la muerte por un Beedrill territorial. No, gracias. Un precio que pone en peligro la vida a cambio de una remota posibilidad de obtener una recompensa. Eso es un pase difícil. Caterpie aún tenía 2 o 3 días. Si se alargaba, quizá 5. Quizá incluso una semana. Para entonces, su pierna podría estar curada. Si se presentara la oportunidad, tal vez iría a buscarle miel. Para ganar algo de tiempo, ya había elaborado un plan de entrenamiento para ella, centrándose en confusión. Si entrenarla pudiera ralentizar su evolución aunque fuera un poco, valdría la pena. No es que supiera si funcionaría o no, pero tenía que intentarlo. Después de pensarlo, Reiji tomó una hoja de 2 dedos de ancho de afuera de la casa del árbol y la sostuvo en su palma. Caterpie, ¿puedes levantar esta hoja con confusión? ¡Bú! Caterpie parpadeó y luego miró fijamente la hoja. Sus ojos comenzaron a brillar con un brillo azul. El resplandor se extendió lentamente hacia la hoja, envolviéndola en una luz brillante. La hoja se levantó y flotó suavemente por unos segundos y luego volvió a caer. Eso fue todo lo que pudo hacer. Caterpie, tu nuevo entrenamiento es levantamiento de pesas. Empezamos con hojas. Tu objetivo es mantener una en el aire durante media hora. Yo llevaré el tiempo. Reiji había acertado. Apenas era capaz de levantar una hoja, y mucho menos a sí misma. Y Caterpie se dejó caer en su regazo, ya exhausto después de solo unos segundos de confusión. No te aflojes. Mira a Poliwag, ha estado corriendo bajo la lluvia todo este tiempo, dijo Reiji con severidad, mirándola fijamente. Si no entrenas, ¿cómo vas a hacerte más fuerte? Ahora que era su Pokémon, tenía que seguir su plan de entrenamiento. No permitía que sus compañeros fueran débiles. No escatimaba elogios cuando los merecía. Pero el entrenamiento era un asunto serio.
Caterpie suspiró, mirando a Poliwag corriendo bajo la lluvia. Sabía que este día llegaría. Este era el precio de comer buena comida. Ninguna actuación graciosa ni tonta iba a engañar a Reiji. Nada de escabullirse del entrenamiento. Nada de esquivar. Entonces ella se arrastró fuera de su regazo y regresó a su almohadilla de espuma. Reiji pensó que se echaría otra siesta y lo ignoraría. Pero entonces Caterpie soltó dos gritos y se quedó mirando fijamente la hoja que tenía en la mano. ¿Y qué? Reiji no lo entendía. ¿Estaba pidiendo dormir en la Pokébola? ¡Bu! Con una mirada fija, sus ojos brillaron de nuevo, envolviendo la hoja en luz azul. Esta flotó hacia ella y se quedó suspendida sobre su cama de espuma. Entonces y no cayó. Incluso mientras el sudor perlaba su frente y su pequeño cuerpo temblaba, ella lo sostuvo allí, negándose a soltarlo. Solo cuando llegó al límite, la hoja cayó. Se desplomó, jadeando con dificultad. Reiji trajo un recipiente con agua tibia y lo colocó frente a ella para ayudarla a recuperarse. Poliwag regresó de correr al mismo tiempo, y Reiji también tenía agua tibia preparada para él. El agua tibia calmaba la sed, pero no les devolvía la energía. Para eso, necesitaban comida. Afortunadamente, todavía les quedaba un Krabby, suficiente para que los dos pequeños disfrutaran de una abundante comida después del entrenamiento. Y Magikarp también. Reiji lo liberó de su Pokébola y empezó a preparar el almuerzo. Lo mismo de siempre. Una simple sopa de cangrejo. Una vez que la comida estuvo lista, Caterpie devoró más de la mitad de las huevas de cangrejo ella sola, luego se dio la vuelta y cayó en coma alimenticio. Magikarp recibió su pata de cangrejo habitual. Como había estado lloviendo todo el día, Reiji no se molestó en ponerlo en el barril. En cambio, llenó una tina de plástico con agua de lluvia y dejó que Magikarp saliera. Fin del capítulo. Después de comer, seguía lloviendo. Reiji no podía ir a ningún lado. No había sol para secar las cosas, ni forma de cocinar al aire libre. No le quedó más remedio que quedarse en la casa del árbol y vigilar el entrenamiento de Caterpie en confusión. A Poliwag, después de una siesta y con el estómago lleno, le asignaron la tarea de recoger la cena. Lo que básicamente significaba recoger algas y conchas. En días lluviosos como este, podía practicar su habilidad de nado rápido mientras nadaba y buscaba comida. Mientras tanto, bajo la supervisión de Reiji, Caterpie's confusión había progresado notablemente. De apenas poder sostener una hoja en alto, ahora podía mantener fácilmente dos hojas flotando durante media hora. Fue un progreso considerable, aunque limitado, por supuesto. Después de todo, Caterpie no era de tipo psíquico. Entrenar a confusión no fue precisamente pan comido. Reiji no esperaba milagros. Solo quería criarlo lo mejor posible usando el conocimiento de su vida pasada. Caterpie, es hora de seguir trabajando en confusión, gritó mientras Caterpie se despertaba perezosamente de su siesta, claramente tratando de saltarse el entrenamiento nuevamente. Caterpie soltó un enorme bostezo. En cuanto escuchó entrenamiento, se desinfló por completo. No le quedó ni una pizca de motivación. Vamos, no te quejes. A menos que quieras que te coma algún pájaro tonto, levántate y entrena, dijo Reiji, dándole unas palmaditas en la cabeza con un suspiro. Caterpie tenía un gran potencial, pero era muy perezoso. Nada que ver con el trabajador Poliwag. Con Caterpie de vuelta en confusión, Reiji llamó a Magikarp y vació el recipiente de plástico. Pensó que era un buen momento para remojar los pies y quitarse el sudor. El calor de anoche los había dejado húmedos. Mejor limpiar ahora. Mientras Reiji se frotaba los pies, Poliwag regresó con la primera ronda de cena. Una botella de plástico llena de algas y algunas conchas. Después de dejarlo, Poliwag partió nuevamente, chapoteando bajo la lluvia hacia las aguas rocosas poco profundas. Pero esta vez regresó mucho más rápido, y no llevaba una botella. Tenía un pez en la boca. ¿De dónde sacaste un Uishiwashi? Reiji le quitó el pescado de la boca a Poliwag y lo miró con extrañeza. ¿De dónde demonios salió esta cosa? Mueve, mueve. Mueve, mueve. Poliwag pisoteó la arena dentro de la casa del árbol, luego golpeó al pez con la cola, seguido de un golpe en la pila de leña, y luego se giró hacia Reiji, que seguía piando. ¿Eh? ¿Arena? ¿Wishiwashi? ¿Leña? Reiji intentó reconstruir el descabellado juego de charadas. Poliwag parecía decir que había muchos Wishiwashi en la playa. Tantos como la pila de leña, tal vez más. ¿Qué? ¿Están locos los Wishiwashi? ¿O los persiguió algún depredador y tuvieron que varar para sobrevivir?
No, necesito comprobarlo. Si es real, podría solucionar nuestro problema de comida durante días. Este tipo de regalo del cielo no llega a menudo. Al darse cuenta de que la situación podría ser enorme, Reiji agarró su impermeable improvisado hecho con láminas de plástico, se apoyó en su muleta y salió de la casa del árbol. Caterpie, no más entrenamiento por hoy. Quédate aquí y vigila el lugar. Poliwag y yo nos vamos, gritó. Si Caterpie estaba exhausto por el entrenamiento, no podría defenderse. En el momento en que escuchó que podía saltarse el entrenamiento, Caterpie se animó instantáneamente, como un niño de escuela que escucha el timbre final. Al ver que Reiji y Poliwag estaban a punto de salir, incluso asintió con seriedad, como diciendo: No te preocupes, lo tengo todo bajo control. Bu bu. Bu bu. Vamos, Poliwag. Reiji, todavía acariciándose la pierna, se puso de nuevo los zapatos de tela y se dirigió a la playa a investigar. El baño de pies podía esperar. Incluso bajo la llovizna, Reiji solo podía pensar en una cosa. Premio gordo. Si no los recogieran, estos Uishiwashi morirían de deshidratación. Y desperdiciar tanta comida sería un pecado. Incluso digno de un rayo. La playa afuera de la casa del árbol estaba llena de Uishiwashi. Tantos que ni siquiera podía contarlos. Tantos que era imposible coleccionarlos todos. A donde quiera que mirara, la playa estaba llena de peces que se agitaban. Se extendían hasta las pozas rocosas donde había estado hurgando. Estaban rebosantes. Los que estaban en la tierra se lanzaban desesperadamente hacia el mar, mientras que los que estaban en el mar intentaban salir, avanzando hacia la playa. PFFFFT. Guau guau. ¿Qué? Wailmer. Siguiendo el chorro de agua, Reiji vio una criatura enorme en la superficie del agua, como una pequeña montaña, con un orificio que arrojaba agua al aire. Si pudiera atrapar solo uno, probablemente no tendrían que preocuparse por la comida durante un año. Wailmer, el Pokémon ballena bola, se parecía a una ballena barbada. Espalda azul oscuro, vientre color crema, enormes dientes blancos y ojos pequeños y brillantes como frijoles mungo. Nadan con la boca abierta, tragando alimento y agua de mar a la vez, y luego expulsando el agua sobrante por sus espiráculos. Un solo Wailmer come 1 tonelada de peces como Uishiwashi todos los días. También les encantaba asustar a la gente, arrojando repentinamente agua de mar almacenada desde sus orificios nasales para asustar a los demás, tanto humanos como Pokémon. Con toda esa agua en su interior, podían rebotar como pelotas en tierra. Cuanta más agua almacenaban, más alto podían rebotar. Trago. Reiji tragó saliva con fuerza. No eran solo 1 o 2. Contó 7 u 8. Una familia entera de Wailmer. Las estadísticas oficiales indicaban que un Wailmer pesaba unos 130 kilogramos. Reiji tenía sus dudas. Al fin y al cabo, se basaban en ballenas barbadas, e incluso una cría podía pesar 1000 jin, unos 500 kilogramos. Los adultos podían llegar a pesar hasta 2 toneladas. Olvídalo. Mejor dedicarse a pescar. De ninguna manera podría enfrentarse a un solo Wailmer, y mucho menos a toda una manada. Más lejos en el mar, probablemente también había Wailord, de hasta 14 metros de largo. Sí, de ninguna manera iba a meterse con eso. Tal vez algún día, si se hacía lo suficientemente fuerte, podría atrapar a un Wailmer. Algún día. Por ahora, esto fue una bendición. Recoge todos los Uishiwashi que puedas. Si dejaran que estos peces mueran de sed o de pérdida de oxígeno, sería culpa suya. Poliwag, yo meteré el pescado en botellas. Tú llévalas y échalas en los cubos de agua. Y así comenzó la gran misión de pesca. Reiji recogía peces mientras Poliwag los transportaba. Al final, ni siquiera los cubos pudieron contener más. Así que Reiji encontró un pozo fangoso afuera de la casa del árbol lleno de agua de lluvia y le pidió a Poliwag que tirara allí todos los peces. Capítulo adicional. ¿Cuántos Uishiwashi había recogido? Reiji no tenía ni idea. Se había vuelto completamente loco al recogerlos. La playa afuera de la casa del árbol, los lugares de recolección de basura entre las pozas de marea rocosas, todos los Uishiwashi varados al alcance habían sido recogidos. Había más al otro extremo de la playa, pero no podía dar un paso más. El pie le dolía muchísimo. Solo pudo mirar con pesar a los peces distantes antes de cojear de regreso al calor de la casa del árbol. No solo le dolía el pie, sino que también tenía frío. En cuanto entró, se quitó la camiseta y los pantalones cortos empapados, los colgó para que se secaran y enseguida empezó a hervir agua.
Gracias al calor del agua, al acogedor interior de la casa del árbol y a la estufa encendida de manera constante, no corría el riesgo de volver a resfriarse. Tomó la taza de hierro humeante con ambas manos y tomó un pequeño sorbo. En ese momento, el calor fluyó por su garganta hasta su estómago. Fue pura felicidad. Mientras bebía, sirvió otra olla de agua caliente para que Poliwag bebiera. Lo hiciste genial, Poliwag. Caliéntate con un poco de agua caliente, mueve, mueve, vio Poliwag 2 veces. Probablemente quería decir que no estaba cansado, pero aún así empezó a beber agua. Bu bu bu. Caterpie, al ver que el equipo de un hombre y un renacuajo regresaba empapado por la lluvia, corrió de inmediato y le preguntó a Poliwag: ¿cuántos peces pescaron? ¿Wag wag? Poliwag se detuvo a pensar. Habían pescado tanto que habían perdido la cuenta. Probablemente les alcanzaría para un buen tiempo. Caterpie, vuelve al entrenamiento de confusión. No te relajes, dijo Reiji con severidad. El pequeño bicho se veía inusualmente enérgico, y eso no era aceptable. Las hojas flotantes no requerían mucho espacio. La confusión podía entrenarse en cualquier lugar. ¡Bú! Caterpie lo miró con ojos compasivos, con lágrimas en los ojos. Le acababan de decir que no tenía que entrenar, y ahora tenía que hacerlo otra vez. ¡Qué injusto! ¡Qué molesto! Mira a Poliwag, lleva todo el día trabajando. Solo entrenaste por la mañana y ya te quejas. ¿De qué estás cansado exactamente? Incluso Poliwag se encargó de recoger la comida. Tú solo te quedaste aquí vigilando la casa. ¿Eso te resulta agotador? Espetó Reiji, regañando a Caterpie. Esta cosita solo sabía comer y dormir, y ahora también se estaba compadeciendo. Situación clásica de hijos ajenos. Mientras Reiji le estaba dando una lección a Caterpie, vio a Poliwag sonriendo a un lado, claramente disfrutando del espectáculo. Cuando Caterpie lo miró, Poliwag tomó un sorbo dramático de agua caliente para disimular su risa y evitar reírse a carcajadas. Y la cara de Caterpie se sonrojó de vergüenza, pero aún así intentó parecer agraviado. Caterpie, ahora tenemos comida de sobra. Puedes comer todo el pescado que quieras, pero no te quedes sin hacer nada. Si sigues débil, te comerán los pájaros tontos de ahí fuera. Después de ese breve sermón, Reiji volvió a asar pescado. Mientras el aroma chisporroteante del aceite impregnaba el aire, le entregó uno a Poliwag. ¡Bu! Gritó Caterpie cuando vio a Poliwag recibiendo un pescado a la parrilla. Él también quería uno. Toma. Pero después de esto, vuelve a entrenar. Reiji sacó otro pescado del fuego y lo metió en la arena frente a Caterpie. ¡Bu! Caterpie mordió felizmente un gran trozo de carne de pescado. En ese momento, el pequeño bicho solo sintió felicidad. Estaba completamente lleno. ¿Y el entrenamiento? Sí, eso podía esperar. Primero, la comida. Los Pokémon eran criaturas sencillas. Podían tener habilidades poderosas, pero sus pensamientos no eran complejos. Podían percibir con claridad quién los trataba bien y quién no. Al menos por ahora, Caterpie se había olvidado por completo de lo feroz que había sido Reiji antes. Podía ser severo, pero si lo alimentaba y le daba un lugar para dormir, podía decir lo que quisiera. Después de disfrutar de su merecido pescado a la parrilla, Poliwag bostezó y se dejó caer en su cama, quedándose dormido al instante. Había estado yendo y viniendo toda la tarde, al menos 40 o 50 viajes. Con razón estaba agotado. Después de comer, Reiji empujó a Caterpie nuevamente al entrenamiento de confusión. Mientras lo vigilaba, Reiji se curó la herida de su pie. Tras estar sumergido en agua de lluvia durante horas, la herida en la planta del pie se había vuelto blanca y empezaba a pudrirse. La recuperación todavía parecía un sueño lejano. No tenía idea de cuánto tiempo tomaría. Lo bueno era que el pequeño corte en su pie derecho ya había formado una costra. Estaba sanando rápidamente. Sin embargo, la herida más grande en su pie izquierdo aún requería atención. Tras desinfectarlo y envolverlo con un paño andrajoso, Reiji se sentó con las piernas cruzadas sobre la esterilla de espuma y abrió la pantalla de competencia de Poliwag. Quería comprobar su progreso. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 31,01% nivel. 10,52% habilidad. Humedad, 0,83% habilidad oculta. Nado rápido, 2,53%. Movimientos conocidos.
Actualizar, 1,31%. Doble bofetada, 5,12%. Pistola de agua, 7,41%. Su nivel había subido un 0,2% y Swift Swim había ganado un 1% de competencia. No estaba mal. Todo iba avanzando a buen ritmo. El resto de los movimientos fueron prácticamente iguales que antes. Durante solo medio mes de entrenamiento, esto representó un crecimiento sólido, especialmente considerando que, además de todo lo demás, también tuvieron que recolectar alimentos. Sin una nutrición adecuada, el entrenamiento podría dañar el cuerpo o incluso reducir su potencial. Eso habría sido un desastre. Pero a partir de ahora, no tenían que preocuparse por la comida. Podían entrenar sin restricciones. Entrenar todo el día si querían. Caterpie, ahora deberías poder levantar 3 hojas, ¿verdad? ¿Quebrar, Buru? Sorprendido por no hacer nada, Caterpie se quedó paralizado y miró a Reiji. Sus grandes y brillantes ojos negros se llenaron de lágrimas al instante. Jadeando como si se hubiera quedado sin fuerzas, rápidamente dejó caer las 2 hojas flotantes con las que había estado jugando usando confusión. Reiji cerró la pantalla de Poliwag, captando con el rabillo del ojo la actuación de Caterpie. El pequeño animal estaba jugueteando, flotando hojas con confusión mientras miraba al vacío. Era perezoso y dramático. El tipo de Pokémon que no se movía a menos que lo azotaras. Absolutamente sin autodisciplina. Es hora de subir de nivel tu entrenamiento. 4 hojas, media hora, dijo Reiji, tomando 2 hojas más del exterior y colocándolas sobre la cama de espuma de Caterpie. Buru y Caterpie miró las 4 hojas, preguntando en silencio. ¿Hablas en serio? ¿Quién podría comprender la desesperación silenciosa de un insecto? Buru, Caterpie lo intentó todo. Grandes ojos llorosos, labios temblorosos, miradas suplicantes, para pedir clemencia. Cualquier cosa para evitar el entrenamiento. ¿Pero Reiji? Ese hombre tenía un corazón de piedra. Había una razón por la que había estado soltero durante 2 vidas. Ejem. Ni siquiera había conocido a una mujer en esta vida. Hablar de estar soltero era un poco inútil. Era demasiado pronto para decirlo así. Aún así, Reiji rechazó firmemente el intento de Caterpie de relajarse. Todo lo demás podía ser negociable, pero el entrenamiento... No. 4 hojas. Sin discusión. Puedes entrenar a tu propio ritmo, pero no puedes parar. ¿Entendido, Caterpie? Buru y Caterpie negó con la cabeza, afirmando que no entendía. ¿No lo entiendes, pero niegas con la cabeza? Reiji casi se rió. Eso fue prácticamente una confesión. Si de verdad no lo entendieras, no reaccionarías en absoluto. Asentir o negar con la cabeza significa que sí lo entendiste. ¿A quién intentaba engañar Caterpie exactamente? Buru, Caterpie se quedó paralizada. No esperaba que Reiji la engañara así. ¡Qué astuto! ¿Cómo puede ser tan malo este hombre? Uf, el pequeño verde lo odia. Muy bien, volvamos al entrenamiento de confusión, dijo Reiji mientras sacaba un pescado a la parrilla del fuego y lo ponía delante de Caterpie para tranquilizarla. Primero puedes comer, luego entrenar. Buh. En cuanto Caterpie vio el pescado a la parrilla, sus ojos se iluminaron y toda su depresión desapareció. Se dedicó a comer con alegría. El movimiento clásico. Regañarlos, luego darles algo dulce y afirmar que es por su propio bien. Reiji estaba muy familiarizado con esto. En su vida pasada, había aceptado muchas de las promesas vacías de su jefe, y digamos que no le había sentado bien. Con razón le gustaba pescar. Alejarse del ruido, encontrar la paz del pescador. Así fue como redescubrió la alegría de vivir. Caterpie tipo. Insecto género. Femenino potencial. 58% nivel. 5,76% habilidad. Polvo de escudo, 0,71% habilidad oculta. Weir, 2,23%. Movimientos conocidos. Confusión, 2,14%. Tackle, 0,81%. Tiro de cuerda, 4,55%. Su exp había aumentado un 0,3% y confusión había aumentado un 1,5% después del entrenamiento del día. Reiji no tenía un punto de referencia. No estaba seguro de la fuerza que se suponía que debían tener los Pokémon de tipo psíquico. Pero mientras la confusión de Caterpie siguiera progresando, aunque fuera lentamente, estaba satisfecho. Después de todo, Caterpie no era de tipo psíquico. Su cuerpo era pequeño, su cerebro no era precisamente potente y carecía de la resistencia o la fuerza bruta necesarias para impulsar la energía psíquica a gran distancia.
Incluso con un movimiento potente como confusión, era más un as oculto que un arma predilecta. Aún así, su experiencia había vuelto a subir. Si todo iba bien, podría superar el nivel 6 mañana por la mañana. A solo un 1% de alcanzar el nivel 7, estaba cerca de la evolución. Ese pensamiento puso a Reiji un poco ansioso. No había conseguido preparar comida energética. Lo único que tenía a mano era Wishiwashi. Hasta que Caterpie evolucionó, lo mejor que podía hacer era entrenar a Confusión y asegurarse de que estuviera bien alimentada con pescado. Una vez que Caterpie terminó de comer y reanudó su entrenamiento, Poliwag despertó de su siesta. Justo a tiempo para la cena. Reiji ya lo había preparado todo. El cielo permanecía nublado. El estruendo ocasional de un trueno resonaba en la distancia. La lluvia no iba a terminar pronto, y ahora, la noche ya había caído. El día lluvioso se había convertido en una noche lluviosa. Mueve la cola, gritó Poliwag a Caterpie, notando que todavía estaba entrenando y tratando de registrarse. Pero Caterpie estaba levitando 4 hojas con confusión. Tenía la frente empapada de sudor y era evidente que se resistía. No tuvo tiempo de reaccionar. Al ver eso, Poliwag no la molestó y en su lugar caminó hacia Reiji y se sentó, mirando con nostalgia la cena que había preparado. Eso es tuyo. Si no es suficiente, hay más en la estufa. Come todo lo que quieras. No hay entrenamiento esta noche, dijo Reiji, echando otro pescado a la sartén y empujando a Poliwag hacia la comida. Estos Wishiwashi fueron ganados con mucho esfuerzo, recogidos uno a uno bajo la lluvia. Poliwag había hecho la mayor parte del trabajo pesado. Wag, gorjeó Poliwag y se lanzó de lleno. Además del pescado a la parrilla, Reiji había preparado una olla de sopa de pescado con 3 Wishiwashi. 5 más seguían asándose al lado del fuego. Esta noche, entre los 3, un humano y 2 Pokémon, habían comido más de 10 peces. Magikarp seguía nadando en el estanque, buscando peces vivos. No hacía falta darle comida a la parrilla. Estaba contento con la cruda. Una vez terminada la cena, el cielo se oscureció por completo. Reiji devolvió a Magikarp a su Pokébola y se preparó para cerrar la puerta de madera por la noche. La estufa seguía encendida, aunque las llamas se habían reducido a un solo leño. No se atrevió a mantener el fuego demasiado fuerte, temeroso de quemar la casa del árbol. Un calor suave bastaba para calentarse. Tras soportar un día entero de llovizna y aguacero, la casa del árbol no había tenido ni una sola gotera. Había superado la prueba. El único inconveniente fue que las paredes empezaban a estar un poco húmedas. Nada grave, siempre y cuando no hubiera una cascada dentro. Gracias a la estufa, las partes inferiores del interior se habían secado un poco, pero las partes superiores todavía estaban húmedas. La previsión de Reiji al acopiar leña dio sus frutos. Con este clima, tener leña seca y una estufa fue una bendición. Ya no habría que preocuparse por congelarse por la noche. Al acercarse la hora de dormir, Caterpie terminó su entrenamiento. Reiji movió su colchoneta de espuma junto a la de Poliwag. Todos estaban listos para dormir. Había sido un día productivo. Entrenamiento, pesca, parrilladas, estofados. Todos estaban bien alimentados. Ya no les pondría la lluvia hasta los huesos. Podrían dormir tranquilos. Reiji añadió un último leño al fuego, les dio a los 2 pequeños un suave beso de buenas noches y se quedó profundamente dormido. Nos vemos mañana, Poliwag. Caterpie mueve la cola y Bui. Los 2 Pokémon intercambiaron miradas, luego cada uno encontró una posición acogedora y cerró los ojos. Y rumor, rumor y rumble. Zas. Zas. Oh, Caterpie. Reiji se agitó con el trueno, despertado por el rugido de la tormenta. El viento sacudía las hojas como un loco. En un instante, Reiji vio a Poliwag y Caterpie profundamente dormidos en sus colchonetas, sanos y salvos. Dejó escapar un suspiro de alivio. Resulta que el aullido no venía de Caterpie. El fuego se había apagado, así que agarró su encendedor y reavivó la llama de la estufa. Mientras la cálida luz volvía a llenar la casa del árbol, miró hacia la pequeña ventana que había abierto ese mismo día. Ese aullido inquietante había estado entrando por allí, y de vez en cuando, una fuerte ráfaga de viento frío entraba. Se apoyó en el tronco, se levantó y agarró un trozo de madera seca para tapar la ventana. Retumbar, de repente, un relámpago azul iluminó el cielo tormentoso. A través de la ventana, Reiji lo vio. Un pájaro enorme. Bañado por arcos de relámpagos azules, sus amplias alas desataban furiosos vendavales. Era magnífico. Con razón el viento había sido tan fuerte. Todo provenía de ese pájaro. Debió de usar un ataque de tipo volador.
Tras sellar la ventana, la imagen de esa poderosa silueta aún persistía en la mente de Reiji. No podía quitársela de la cabeza. A juzgar por la cresta larga y ondulada en su cabeza, tenía que ser un Pidgeot, murmuró mientras se recostaba nuevamente, todavía repasando lo que había visto. Un depredador de primera. Y había un Pidgeot en esta isla. Fin del capítulo. Día 18 de supervivencia en la isla desierta. Cielos despejados. Por primera vez en días, la lluvia había parado. Al abrir la puerta de madera, los cálidos rayos del sol matutino se filtraban entre las copas de los árboles y lo cubrían. Parecía otro buen día. Hora del entrenamiento habitual. Poliwag, hora de levantarse. Sal a correr. Caterpie, hoy estás trabajando en la confusión otra vez, mueve la cola. Poliwag ya se había levantado al oír el sonido de Reiji moviéndose, estirando las piernas para salir a correr. Buh, Caterpie también se levantó. Aunque quisiera relajarse y dormir hasta tarde, intentarlo ahora era demasiado obvio. Bostezando, parpadeó soñoliento y bebió un sorbo de agua de afuera de la puerta. Jeje. Jeje. De repente, un agudo canto de pájaro sobresaltó a Caterpie mientras estaba bebiendo. ¿Eh? Caterpie aguzó el oído al instante. Levantó la cabeza y miró hacia las copas de los árboles, intentando localizar el origen del grito. Reiji y Poliwag también lo oyeron y rápidamente miraron hacia el cielo. Swish, swish, swish. De repente, varias figuras que se movían rápidamente descendieron y atraparon los Wishiwashi de los charcos antes de volar de regreso a las copas de los árboles para disfrutar de su fresca pesca. ¿Qué demonios? ¿Hablas en serio? Maldijo Reiji en voz baja. Esos peces habían sido recogidos con tanto esmero en la costa, y ahora estos Spearow se aprovechaban de su trabajo. Estaba casi furioso. Presa del pánico, agarró un trozo de espuma para tapar el cubo de agua y gritó. Poliwag, cuida los peces del charco. Por suerte, solo quedaba pescado en un charco. El resto ya estaba guardado en cubos. Había planeado trasladar los Wishiwashi restantes a contenedores ahora que había parado de llover. Pero antes de que pudiera empezar, los malditos pájaros ya habían aparecido para saquearlo. De ninguna manera iba a dejar que esos pájaros tontos se salieran con la suya robándole su botín. Devolvió a Caterpie a su Pokéball y, cojeando con su bastón, se dirigió al refugio temporal. Tenía varios cubos vacíos guardados allí, recogidos en salidas anteriores. Jejejeje. Antes de que pudiera agarrar los cubos y regresar, oyó un coro repentino y desesperado de chillidos de Spearow. La bandada que había estado dando vueltas alrededor de la casa del árbol huyó frenéticamente, aleteando salvajemente. Reiji se quedó paralizado y dejó los cubos en el suelo. Algo malo se avecinaba. Lo único que podría asustar a un grupo de Spearow agresivos como este era un depredador aún más feroz. No pensó que él o Poliwag los habían asustado. No tenían ese tipo de presencia. No, algo que aterrorizó incluso a Spearow, Pidgeotto, o peor, Pidgeot. Tragó saliva. Reiji tragó saliva con fuerza instintivamente. El pensamiento le recordó de inmediato al enorme pájaro que había visto en la tormenta de la noche anterior. Ese pájaro había desafiado los truenos y la lluvia con facilidad. Las ráfagas de la noche anterior bien podrían haber sido causadas por sus alas. No quería seguir imaginándoselo. Si ese Pidgeot los había fijado como presa, estaban perdidos. No había escapatoria. Ni siquiera huir al fin del mundo serviría de nada. Pidgeot podía viajar a velocidades supersónicas. Había una razón por la que el caza F-22 se llamaba Raptor. Cazaba a otros aviones como un ave de rapiña persiguiendo a sus polluelos. ¿Por qué un Pidgeot los atacaría? Él no lo había provocado. No había tenido ningún contacto con él. Pidgeot gobernaba el centro de la isla. Era solo un escuálido superviviente que se aferraba a la vida al margen, completamente apartado de la cadena alimentaria. Chirridoo. Chirridoo. Trago y ya está aquí. De verdad que está aquí y a Reiji se le hizo un nudo en la garganta al volver a tragar. Su cuerpo se paralizó por el terror. No podía moverse. ¿Debería correr? No, eso no tenía sentido. No había forma de que pudiera correr más rápido que un Pidgeot. ¿Y luchar contra él? Aún más imposible. Mueve la cola. Poliwag corrió hacia él, alarmado por el grito que se acercaba. Mientras Reiji miraba hacia Poliwag, una enorme sombra se cernió sobre el suelo. Un imponente Pidgeot, con las alas desplegadas, descendía sobre ellos. ¿2 metros? No, al menos 3, espera, 5. Parecía enorme. ¿Se suponía que Pidgeot llegaría a ser tan grande?
Wag y Poliwag se quedó congelado bajo la enorme sombra, con las patas temblando. Se trataba de un miedo instintivo, un terror primario ante un poder abrumador, ni siquiera una cuestión de depredador contra presa. Aún así, Poliwag se obligó a ponerse delante de Reiji y se enfrentó al pájaro gigante, dejando escapar un grito. ¡Guau! Pero Reiji rápidamente le tapó la boca con la mano. SHH. Silencio. No llames su atención, si su suposición era correcta, Pidgeot no estaba allí para ellos. Tenían que guardar silencio, evitar provocarlo y esperar a que hiciera lo suyo y se fuera. Enojar a un Pidgeot era un suicidio. Un corte aéreo descuidado y sería destrozado en el acto. Agarrando fuertemente a Poliwag, Reiji pudo sentirlo temblar y se dio cuenta de que él también estaba temblando. No se pudo evitar. Era puro terror animal. Todo su cuerpo se estremecía de miedo. Tenía miedo de que Pidgeot se los llevara. No serían más que un bocadillo. Aún sabiendo que probablemente no los estaba atacando, no podía dejar de temblar. Agachado en la hierba, abrazó a Poliwag con fuerza mientras la sombra flotaba sobre él. Por suerte, el Pidgeot se fue tan rápido como llegó. En cuanto Reiji notó que la siniestra silueta que volaba sobre él había desaparecido, se atrevió a mirar hacia arriba de nuevo. Vio al Pidgeot planeando a lo lejos, agarrando una rama rota entre sus garras. Mientras volaba, dejó caer algo por el camino. No muy lejos de él, junto al charco, yacía una de las cosas que se le habían caído. Intentó acercarse, pero se le entumecieron las piernas. Se pellizcó el muslo para reaccionar, pero como ni siquiera eso ayudó, se dejó caer al suelo y se arrastró hacia adelante. En el borde del charco, apoyado sobre una brizna de hierba matinal, vio una única gota brillante de rocío de color dorado. No era solo agua. Lo tocó suavemente con la punta de un dedo, dejando que la gota cubriera su piel antes de llevársela a los labios. En el momento en que tocó su lengua, un recuerdo apareció. Comprar dulces en la tienda de la esquina en su vida pasada. Era dulce. Realmente dulce. Como un caramelo, se derretía en su lengua. Esta era la primera vez desde que había llegado a la isla que probaba algo realmente dulce y fin del capítulo. No se le podía culpar por su imprudencia. Simplemente se metió una gota misteriosa directamente en la boca. ¿Y si hubiera sido excremento de pájaro? Pero la verdad era que había tenido confianza. Tenía buenas razones para intentarlo. El Pidgeot que vio la noche anterior había llegado volando desde el territorio de los Beedrill. ¿Por qué un Pidgeot viajaría tan lejos solo para agarrar una rama? No tenía sentido, a menos que pensaras en lo que había caído de esa rama. Miel. Eso, y los motivos del Pidgeot, lo hacían obvio. Los Pidgeot habían usado la noche lluviosa como cobertura para asaltar el territorio de los Beedrill, probablemente atacando la colmena con un movimiento de tipo volador y dañándola en el proceso. Debió haber robado cosas valiosas. Y esta mañana, había salido a buscar objetos que se llevó el viento durante la tormenta. Esa rama rota que se llevó antes. Prueba sólida. Reiji recordó claramente. En el territorio de Beedrill, la miel de Beedrill y el árbol de bayas Charti crecían en el mismo tronco. Si realmente era el mismo árbol, entonces explicaba todo. La incursión de los Pidgeot tenía sentido. Tanto la miel de Beedrill como la baya Charti eran alimentos nutricionales de primer nivel para las crías de Pokémon de tipo volador. Con razón el Pidgeot atacó de noche bajo la lluvia. Todo cuadraba. Pero lo más importante es que esto significaba una cosa. Los Pidgeot tenían descendencia. Pero esa no fue la clave. El verdadero premio fue lo que había estado cayendo de la rama en las garras del Pidgeot. Miel. Charti Berry. Para Reiji, eran tesoros. Para Pokémon, eran exquisiteces por las que valía la pena luchar. Si tenía suerte y seguía la trayectoria de vuelo del Pidgeot, tal vez encontraría algunas bayas más caídas. Es hora de actuar, y rápido. En cuanto a Wishiwashi en el charco, tomó un trapo que había recogido antes y cubrió el charco para ocultar el pez. El resto dependía de la suerte y de si esos malditos Spearow regresaban. Selló los cubos de agua con pescado con espuma y tablas de madera, luego agarró una botella de plástico y llamó a Poliwag. Vamos a buscar el botín. Mueve la cola. Con el Pidgeot desaparecido, Poliwag se recuperó del aura aterradora del depredador supremo. Siguió a Reiji al bosque. No habían ido muy lejos cuando vieron un trozo de miel pegado a una rama. El dulce aroma floral ya había atraído a un montón de Pokémon de tipo bicho. Reiji liberó inmediatamente a Caterpie para ahuyentar a sus primos. Caterpie, ahuyéntalos. No dejes que se acerquen a la miel.
Esa orden seguramente se ganaría la hostilidad de todos los bichos cercanos. Pero a menos que uno de ellos fuera un Pidgeot, solo eran Caterpies. No habría problema con ellos. Caterpie acababa de salir de su Pokébola cuando sus ojos se posaron en la miel. El aroma floral era abrumadoramente tentador. Pero al ver que el otro Caterpie tenía la mirada puesta en el mismo premio, inmediatamente levantó la cabeza y mostró sus pequeños dientes en señal de advertencia, afirmando su derecho sobre la miel. No hay tiempo para posturas. Usa tiro de cuerda. Si no corren, embístelos. Cada segundo contaba. Si aquí caía miel, más adelante caería. Los puntos de caída más probables eran donde la rama se había roto y el camino por el que había volado el Pidgeot. Una vez que se desprendieran toda la miel y las vallas inestables, no habría más. Ante la feroz actuación de Caterpie, varios competidores se retiraron, pero algunos se quedaron y tuvieron que ser desalojados por la fuerza. Mientras Caterpie luchaba contra múltiples oponentes, Reiji levantó a Poliwag y lo arrojó sobre la rama para raspar la miel con su cola mientras esperaba abajo con la botella de plástico. La boca de la botella ya estaba cortada. Reiji recogió con cuidado la miel que caía sin derramar ni una gota. Bien hecho. Poliwag, ve a ayudar a Caterpie, dijo, sellando rápidamente la botella para evitar que el aroma floral atrajera a más Pokémon. Si aparecía algo más fuerte de lo que Caterpie y Poliwag podían soportar, los asaltarían sin duda. Tenía que convertir esto en un atropello y fuga. Con la ayuda de Poliwag, una pistola de agua por Caterpie, eliminaron rápidamente a los bichos. Reiji les gritó. Laman el resto de la miel de la rama, rápido. Luego nos movemos. Mueve la cola. Poliwag se había estado conteniendo bastante tiempo. Sacó su lengüita rosada y se puso a la carga. ¡Bú! Caterpie tampoco pudo resistirse. El aroma era demasiado tentador. Los dos acabaron con la miel sobrante en unas pocas lamidas rápidas. Luego, el trío partió de nuevo, siguiendo la misma dirección que habían observado antes. La trayectoria de vuelo de Pidgeot era recta. Desde que entraron en el bosque, se orientaron comparando árboles. Mientras caminaran en línea recta, no se perderían. Al poco tiempo, encontraron otra zona de miel. Algunos Pokémon tipo bicho, pequeños y débiles, sobre todo Caterpie y Weedle, ya se la disputaban. No había ningún Pokémon fuerte a la vista. La miel estaba a su alcance. Reiji le indicó discretamente a Caterpie que usara disparo de cuerda y volvió a subir a Poliwag al árbol para raspar la miel. Entró y salió. Misión de sigilo completada. Una vez más, Reiji selló la botella y los alejó de la escena. Esta vez, no les pidió que lamieran la rama hasta dejarla limpia. Se habían llevado la mayor parte de la miel. No le importó dejar un poco. Además, tenían prisa. Mejor no perder el tiempo con migajas. A medida que se adentraban en el bosque, se toparon con varias zonas de miel. Algunas ya habían sido devoradas. Otras aún estaban en disputa, y se abalanzaron justo en el momento justo para reclamarlas. Cuanto más avanzaban, más oscuro se volvía el bosque. Mientras Reiji contemplaba el bosque completamente negro que se extendía ante ellos, su mente se aclaró de repente. Miró la gran botella de plástico. Ya estaba medio llena, quizá 1 kilo de miel. Era suficiente. Hora de volver. Había que saber cuándo parar. La avaricia conducía a pérdidas. Mejor aceptar la victoria que tentar a la suerte. Se dio cuenta de que, con las prisas de antes, se había concentrado por completo en la miel y no había prestado atención a la valla Charty. Pero lo recordaba con claridad. Varias vallas amarillas, parecidas a caracolas, habían caído, pero no sabía a dónde habían ido. Poliwag, Caterpie, volvamos. Estén atentos a cualquier berry de color amarillo intenso en el camino, ¿de acuerdo? Wag wag, asintió Poliwag y olfateó el aire. Bú, asintió Caterpie también, con estrellas brillando en sus ojos negros mientras miraba la botella medio llena de miel dorada. Menuda cosecha debía sido la de hoy. El regreso no fue tan apresurado. Se tomaron su tiempo y lograron encontrar 2 Chartiberry por el camino. Sin la nariz de un Snubbull, eso fue todo lo que pudieron encontrar. Fin del capítulo. De vuelta en la casa del árbol, Reiji vio que el trapo que cubría el charco seguía intacto. Los pájaros tontos no habían regresado. Probablemente seguían asustados de que el Pidgeot regresara por sorpresa y los masacrara. Primero, guardó la miel y las 2 Chartiberry en la casa del árbol. Luego salió a ordenar los Wisiwasi del charco. Eran 3 cubos llenos de pescado. Comida para varios días. Ni hablar de dejar que esos pájaros tontos lo arruinaran.
recogió los cubos vacíos que había dejado en el césped y llamó a Poliwag y Caterpie para que lo ayudaran a recoger los peces. Poliwag, Caterpie, vengan a ayudarme a recoger el pescado. Mueve la cola. Poliwag agarró una esquina del trapo con la boca. ¡Bú! Caterpie mordió la otra esquina. Trabajando juntos, los dos Pokémon arrancaron el trapo. Caterpie, tú vigila. Si ves algún Spearow, avísanos. Poliwag, ayúdame a recoger los peces, les asignó Reggie. Poliwag podía llevar peces vivos a los cubos con la boca. Caterpie era pequeño y no muy fuerte. Perfecto para tareas de vigilancia. Mueve la cola. Poliwag agarró inmediatamente un Wisiwashi muerto boca arriba e intentó arrojarlo al cubo. No, los muertos no. Los asaremos luego, dijo Reggie, deteniendo a Poliwag y dejando los peces muertos en la hierba. Pronto se los comerían. Menea. A Poliwag se le ocurrió la idea. A partir de entonces, los peces muertos iban a la hierba y los vivos al cubo. Reggie se abrió paso por el charco. Por cada medio cubo de pescado, añadía medio cubo de agua. Pero algo seguía molestándolo. ¿Por qué había volado ese Pidgeot hasta aquí? ¿Y por qué se agarró a una rama de esta zona? Eso significaba que la rama debió caer aquí anoche. Y si es así, quizá no fue por la rama en sí, sino por lo que tenía encima. Restos de miel o Chartiberry que se habían caído al suelo. ¡Bú! ¡Bú! De repente, Caterpie soltó un grito rápido y urgente. Había visto algo y no dejaba de llamar a Reggie. ¿Spearow? Reggie dejó de pescar y corrió hacia la base del refugio del árbol. Levantó la vista y le preguntó al Caterpie en el árbol qué había visto. ¡Bú! Caterpie señaló hacia la costa, específicamente, la playa. ¿La playa? Reggie se giró para mirar. La misma playa donde solía buscar comida ahora estaba llena de Spearow, Pidgey, Beedrill, Krabby y Kingler, todos peleándose por algo. Con tantos Pokémon reunidos allí, no se atrevió a acercarse. Simplemente observaba desde lejos y aceleró el paso con la pesca. Pronto terminó de sacar todos los peces del charco. 3 cubos llenos. Los acercó lentamente a la casa del árbol y los selló con tapas de espuma. Además de los otros 5 baldes de pescado que ya estaban afuera de la casa del árbol, ahora tenía 8 baldes de Wisiwashi, más que suficiente para alimentarlos durante más de medio mes. Una vez sellados los cubos, llamó a Poliwag y Caterpie y se dirigió a la playa para ver la pelea, que estaba llegando a su fin. Por lo que los Pokémon estaban peleando era por la miel y la baya Charti que habían caído de la rama que el Pidgeot había agarrado antes. Al final, el vencedor en los cielos fue Fearow. Tras varios duelos aéreos con Pidgeotto, arrolló a su rival y se fue volando con su botín. Pidgeotto hizo lo mismo. La miel y las bayas restantes estaban siendo disputadas por los Spearow y los Pidgey en el suelo. Mientras tanto, Beedrill, Krabby y Kingler se peleaban por la miel, lanzándose ataques a distancia de un lado a otro en una batalla acalorada. Al final, Beedrill salió victorioso gracias a la táctica de equipo. Algunos Beedrill contuvieron al Kingler, mientras que los más jóvenes aterrizaron en la arena y se bebieron la miel. Una vez que se acabó toda la miel, el Beedrill finalmente se retiró. Para cuando Reggie y su equipo llegaron, la batalla estaba prácticamente terminada. Solo quedaban unos pocos Spearow, picoteando los cadáveres de otros Pokémon en el campo de batalla. Menos mal que no había sido tan estúpido como para lanzarse a la carga contra aquel caos. Una vez que la lucha se calmó, finalmente se adelantó para buscar comida. Se mantuvo en los límites del campo de batalla, recogiendo algunos cadáveres de Spearow, perfectos para hacer sopa. Evitó los cuerpos de Beedrill. Eran venenosos, y no se atrevió a comerlos. Además de Spearow, había algunos cadáveres de Pidgey y Krabby. Para no llamar la atención de ningún cangrejo superviviente, recogió una docena de Pokémon en total y se fue. Al final, solo Spearow y Kingler quedaron en el campo de batalla, a veces incluso peleando por los mismos cadáveres. Reggie no tenía intención de involucrarse en ese lío. Una docena de Spearow, Pidgey, Krabby y algunos Wisiwashi muertos. Más que suficiente para un festín hoy. Lo que no pudieran terminar lo podrían ahumar y guardar. No hay necesidad de excederse. Vuelvan a cocinar, Poliwag, Caterpie. Mueve la cola. Respondió Poliwag con un gorjeo, ofreciéndose a quedarse atrás y cubrir su retirada, por si otros Pokémon los seguían. Bú, Caterpie se adelantó arrastrándose, sonriendo de oreja a oreja. ¡Cuánta carne! No había forma de que pudieran comérsela toda. Caterpie no podía esperar a que llegara el almuerzo. Estaba absolutamente emocionado.
De vuelta en la casa del árbol, Reiji encendió una fogata y empezó a cocinar. Esta vez, comerían hasta saciarse. La última vez, con solo un cangreburger, los tres solo se saciaron hasta la mitad. Esta vez, por fin podrían comer sin restricciones. Dividió los más de 10 uishiwashi muertos en dos. La mitad para sopa y la mitad para asar. Esos peces habían muerto durante la noche. Si no los comían pronto, empezarían a pudrirse. Luego, Caterpie reanudó su entrenamiento con fusión mientras Poliwag practicaba doble slap, golpeando pelotas de entrenamiento de espuma con golpes rápidos. Reiji supervisó el entrenamiento de Caterpie mientras preparaba la carne de ave y Kingler. Esa era la cena, y el desayuno de mañana. Nunca se la acabarían de una sentada. Durante el entrenamiento de la tarde, los dos Pokémon se mantendrían hidratados y con energía comiendo la comida que preparaba Reiji. La mayor parte de la carne de ave fue para Caterpie, para ayudarlo a superar su miedo instintivo a los depredadores de tipo volador. Reiji cocinó. Los dos Pokémon entrenaron y devoraron sus comidas. En tan solo una tarde, con abundante comida y reposición constante, su progreso en el entrenamiento se disparó. No solo su dominio de las habilidades, sino también su experiencia, se disparaban. La comida los había frenado antes. La desnutrición de Poliwag también parecía haberse recuperado. A partir de entonces, se trataba de construir una base sólida y liberar poco a poco su potencial. Con el estómago lleno y un entrenamiento concentrado, el potencial de Poliwag aumentó en 0,01. Poliwag tipo. Agua género. Masculino. Potencial. 31,02%. Nivel. 10,94%. Habilidad. Humedad, 0,83%, habilidad oculta. Nado rápido, 2,53%. Movimientos conocidos. Lector de mentes, 0,21%, bola de hielo, 0,31%, refrescar, 1,61%, burbuja, 1,31%, hipnosis, 0,82%, doble bofetada, 5,62%, golpe, 0,91%, pistola de agua, 7,61%, deporte acuático, 2,51%. Fin del capítulo. Capítulo adicional. Su potencial había aumentado y su nivel había subido 0,5, casi alcanzando el nivel 11. Para mañana, probablemente cruzaría ese umbral. Double Slap también vio un aumento de 0,5 después de toda la tarde de entrenamiento. La pistola de agua también ganó algo de progreso después de ser utilizada para protegerse de otros Pokémon hoy. Incluso Refresh recibió un impulso al curar la herida de cola de Poliwag. Al anochecer, cuando el cielo se oscureció, Reiji dio por terminado el entrenamiento. Poliwag, regresa. Es hora de cenar, no más entrenamiento esta noche, llamó Reiji desde la puerta de la casa del árbol, saludando. Menea. Menea. Poliwag regresó corriendo, jadeando. El entrenamiento de doble bofetada lo había dejado empapado en sudor. La cena está lista. Báñate primero, dijo Reiji, retirando la mano. Estaba cubierta de sudor pegajoso. Le indicó a Poliwag que se dirigiera al agua. ¡Wow, wow! Caterpie intervino alegremente también, pensando que era tiempo libre. Pero Reiji no había dicho nada sobre el descanso de Caterpie. La zona de entrenamiento de ese perezoso era pequeña. Comer y entrenar a la vez era perfectamente factible. Caterpie, aún no has terminado. Sigue practicando con fusión. Puedes comer mientras entrenas, dijo Reiji, trayendo el cangrejo al vapor. Abrió el caparazón y colocó un buen montón de huevas de cangrejo y unos muslos, con patas de ave incluidas, justo delante de Caterpie. «Wow, ¿por qué?» murmuró Caterpie, pero el aroma a cangrejo y carne superó rápidamente sus quejas. Hambriento, se zambulló de lleno. Poliwag regresó de su baño e inmediatamente se unió a la fiesta. Mientras los observaba devorar la comida, Reiji se tomó el tiempo de alimentar a Magikarp con plantas acuáticas y luego lo devolvió a su Pokéball. El enorme animal ocupaba demasiado espacio, y con todos los cubos fuera de la casa del árbol llenos de Pokémon peces débiles, no era precisamente ideal para nadar. Una vez terminada la cena, Reiji se apoyó en el lateral de la casa del árbol. Poliwag se agachó a su lado y Caterpie se acurrucó en sus brazos. Frente a ellos, el fuego crepitaba y los tres contemplaron el cielo estrellado. Hermoso, ¿verdad? Poliwag, Caterpie, Wag. Poliwag no lo entendió. Solo las mismas estrellas que veían todas las noches. ¿Qué tenía de especial? Wow. Caterpie ni siquiera se molestó en mirar.
Solo sabía que se sentía cálido y seguro en los brazos de Reiji. Eso era felicidad. Se acabó la lucha por la comida. Se acabó la preocupación por los depredadores. Buena comida, buen sueño y carne sabrosa a cada paso. Sabiendo que no les importaban las estrellas, Reiji simplemente disfrutaba del paisaje. Este tipo de cielo estrellado brillante solo se veía en zonas silvestres deshabitadas. En ciudades plagadas de contaminación lumínica, jamás se vería. Mientras miraba las estrellas, Reiji abrió el panel de movimientos de Caterpie. Caterpie tipo. Insecto. Género. Femenino. Potencial. 58%. Nivel. 6,49%. Habilidad. Polvo de escudo, 0,71%. Habilidad oculta. WIR, 2,23%. Movimientos conocidos. Confusión 3,14%. Plaque 1,21%. Tiro con cuerda 5,15%. Después del entrenamiento de hoy, Confusión de Caterpie había subido un poco de nivel. Tackle y Stream Shot también mejoraron al luchar contra otros tipos insecto. Finalmente, los ojos de Reiji se posaron en el nivel de Caterpie. Estaba cerca de evolucionar. Esta vez, no estaba ansioso. De hecho, se sentía tranquilo y seguro. La media botella de miel y las 2 bayas Charti que había recogido hoy eran exactamente los ingredientes ricos en nutrientes que necesitaba para ayudar a Caterpie a evolucionar. Antes, no contaba con esos suministros y se vio obligado a retrasar la evolución. Pero ahora que tenía todo lo que necesitaba, no había razón para esperar. Caterpie podía evolucionar en cualquier momento. Caterpie, come esta baya, dijo Reiji, sacando una baya Charti recién lavada y colocándola frente a Caterpie. ¡Wow! Caterpie lo olió y retrocedió al instante, sacudiendo la cabeza. Claramente, aún tenía TEC por su última experiencia con la amarga baya Roust. Esa baya había sido tan desagradablemente amarga que Caterpie prácticamente había perdido el apetito durante todo un día. Confía en mí, Caterpie. Este no está amargo, le dijo Reiji. La baya estaba madura en un 90% aproximadamente, de lo contrario no se habría caído del árbol, por lo que no debería ser amarga ni astringente. ¡Wow! Caterpie puso los ojos en blanco. Sí, claro. Como si fuera a creerlo. Mentiras, todas mentiras. La boca de los hombres está llena de trucos. Caterpie, parece que tienes carne atrapada entre los dientes. Abre y te la traeré, ofreció Reiji con una sonrisa. ¡Wow! Caterpie estaba confundido. ¿Tengo carne en los dientes? ¿Cómo es que no me di cuenta? Aún escéptico, abrió la boca de todos modos. En cuanto Caterpie abrió la boca, Reiji le metió la baya en la boca y la cerró rápidamente para que no pudiera escupirla. Caterpie se agitó y murmuró frenéticamente. Una vez que Caterpie no tuvo más remedio que tragárselo entero, Reiji lo soltó y sonrió. ¿Ves? Te dije que no era amargo. Caterpie no respondió. Estaba demasiado ocupado en pánico por la sensación de ardor. Saltó del regazo de Reiji, trepó al cubo de agua y empezó a beber agua a grandes tragos. Resulta que la baya Charti no era amarga como la baya Roust, era picante. Muy picante. Y también increíblemente astringente. La astringencia no se debía a que estuviera verde. Era simplemente el sabor natural de una baya Charti. Madura o no, tenía un sabor intenso y penetrante. Reiji nunca había comido uno, así que no tenía ni idea de lo picante que era. De haberlo sabido, quizá lo habría comido él mismo. Hacía siglos que no comía nada picante. Sus papilas gustativas estaban prácticamente dormidas. Caterpie, ¿estás bien?, preguntó Reiji, acercándose al cubo y dándole una palmadita en la espalda. Uy, Caterpie levantó la vista con los labios ligeramente rojos, claramente por el picante. PFFFT, jajaja. Reiji no pudo contener la risa. Los labios, normalmente verdes, de Caterpie se habían vuelto completamente rojos. Mueve la cola. Poliwag vio a Reiji reír y no pudo evitar reírse también, esta vez sin dudarlo. Caterpie, al ver que ambos se reían a su costa, miró rápidamente hacia el cubo y vio su reflejo. Labios rojos. Indignado, gritó en protesta. Bueno, no nos reiremos más. No te enfades, Caterpie, dijo Reiji, intentando consolarlo. Lo siento, ¿vale? De verdad que no sabía que picaba. Pero aunque sea picante, tenías que comerlo. Es por tu propio bien. Los nutrientes de esa baya están hechos a tu medida.
Poliwag no se beneficiaría tanto de ella y fin del capítulo. Comer una valla del mismo tipo no hace a un Pokémon inmune al daño super efectivo. Es solo una valla, no un objeto de nivel Dios. Como mucho, aumenta la resistencia. Las ventajas de tipo siguen vigentes. Sin embargo, si un Pokémon tanque come la valla adecuada, podría volverse mucho más difícil de controlar. Mientras no cometa un error como precipitarse en un enfrentamiento de tipo malo, incluso los movimientos que no sean estables de los oponentes apenas le harán daño. Buru, los grandes ojos de Caterpie se llenaron de lágrimas. Literalmente, el sabor picante lo había hecho llorar. Reiji pudo darse cuenta al instante que el pequeño actor estaba fingiendo. Pero no lo gritó. En cambio, sacó la miel que encontraron hoy y mojó la segunda valla Chartier en ella. Luego, con palillos, la sacó y se la mostró a Caterpie. ¿Ahora puedes comerla? ¡Bú! Caterpie asintió con furia. En cuanto percibió el aroma floral de la miel, volvió a quedar cautivado por la valla picante. En cuanto vio la fruta cubierta de miel, no dudó ni un segundo y la mordió de inmediato. Aunque tuviera que sufrir el calor, comer miel dulce valió totalmente la pena. Pero esta vez, la valla no le prendió fuego a la boca. La espesa dulzura de la miel ahogó por completo el ardor. Una vez que Reiji vio a Caterpie tragarse la fruta, rápidamente selló la botella y guardó la miel dentro de la casa del árbol, por si el aroma floral atraía a otros Pokémon. Mientras alimentaba a Caterpie, notó con el rabillo del ojo que Poliwag babeaba un poco. Como su entrenador, por supuesto que no iba a tener favoritismos. Tras apagar el fuego, llevó la estufa a la casa del árbol y llamó a sus dos Pokémon. Pasen, Poliwag, Caterpie. Yo. Poliwag sabía exactamente lo que estaba a punto de pasar y se metió rápidamente. El pequeño y inteligente Caterpie también se dio cuenta y lo siguió de cerca. Bajo la dirección de Reiji, los dos pequeños se sentaron obedientemente en sus respectivos lugares. Cerró la puerta de madera y sacó los cuencos. La de Poliwag era una sartén pequeña, la de Caterpie era un recipiente de plástico. Luego volvió a abrir el tarro de miel. El aroma floral llenó instantáneamente la habitación y ambos Pokémon estaban prácticamente babeando. Vertió una taza de metal llena, que equivalía a aproximadamente medio kilogramo, en la sartén de Poliwag. Luego, otra taza llena en el tazón de Caterpie. Está bien, adelante, come. Poliwag se zambulló de inmediato. Ese aroma floral lo había estado atormentando. Si Reiji no hubiera estado allí, probablemente ya habría empezado a comer. ¡Bú! Caterpie tampoco perdió tiempo. Bajó la cabeza y sorbió la miel. Ambos terminaron en segundos. Luego se lamieron las comisuras de la boca y soltaron enormes eructos, con el rostro radiante de felicidad. La dulzura les llenó la boca y el corazón. Todavía quedaba un poco en los cuencos, por lo que los dos se miraron, luego se inclinaron nuevamente y los lamieron hasta dejarlos completamente limpios. No te apresures, hay más de dónde salió eso. Reiji llenó cada tazón con media taza de su taza de metal. Después, vertió el agua caliente de la olla en su propia taza, diluyó un poco de miel en ella y la bebió como si fuera agua con miel. No podía tolerar la miel cruda espesa como un almíbar sola. Era demasiado dulce. Pero mezclada con agua caliente, era totalmente tolerable. Una vez que los dos Pokémon lamieron sus cuencos hasta dejarlos limpios, se dejaron caer en sus camas, completamente llenos y sin ganas de moverse. La comida de hoy había sido demasiado indulgente. Estaban al borde de la indigestión. Nunca en su vida habían comido tan bien. ¿Sobras? No hay problema. La carne se podría ahumar y secar sobre la fogata del techo. ¿Ya está lleno? El resto de la miel es para mañana, dijo Reiji, cogiendo la botella de plástico. Aún quedaba más de media taza, justo lo suficiente para el desayuno. Yo. Poliwag, al ver que la botella aún estaba casi llena, señaló rápidamente con la cola la taza de metal de Reiji. ¿Quieres más? Preguntó Reiji. Poliwag meneó la cabeza, luego tomó su propio tazón y lo colocó detrás de sí, apuntando nuevamente a la taza de Reiji con su cola. ¿Quieres decir, que quieres que coma? Adivinó Reiji. Yo. Poliwag asintió, deseando que Reiji también disfrutara. No le parecía bien que se apropiaran de todo lo bueno. Ya lo hice, Poliwag. Mira. Reiji levantó la taza y la sostuvo en alto. Poliwag echó un vistazo al interior y vio el agua con miel diluida, junto con algunas rayas pegajosas a lo largo del borde. Solo entonces se dio cuenta. Reiji sí había comido, pero no tanto como ellos. Igual que lamían sus cuencos, bebió de la taza y también le sobró un poco de miel.
Caterpie se acercó con curiosidad y echó un vistazo a la taza. Bu bu bu. Poliwag meneó la cabeza y le contó todo a Caterpie. Le explicó que Reiji había guardado lo mejor para ellos y que él no comía mucho. Yo y bu. Caterpie escuchó y luego rompió a llorar. Reiji les había dado a todos la deliciosa miel sin guardarse nada para él. Quería arrastrarse y acurrucarse en los brazos de Reiji, pero estaba tan lleno que apenas podía moverse. Cuando intentó salir de la cama, se desplomó y cayó al suelo. Reiji no tenía ni idea de qué hablaban, pero se rió a carcajadas al ver la torpe caída de Caterpie. Había dado tanto vuelta que apenas podía gatear y seguía insistiendo en moverse. ¿A qué venía tanta prisa? Se apresuró, recogió a Caterpie y lo volvió a meter en la cama. Bueno, es tarde. Hora de dormir. Mañana tenemos entrenamiento, sobre todo tú, Caterpie. Estaré pendiente. Caterpie prometió con determinación que mañana se tomaría el entrenamiento en serio. Pero entonces sí, ronca y guau. No había pasado ni un minuto y Caterpie ya estaba profundamente dormido. Si no fuera por la miel, se habría desmayado hace mucho. No habría podido esperar hasta ahora. Reiji sonrió con impotencia. Se echó agua caliente de la olla para enjuagarse los pies, se envolvió las vendas de tela y se acostó. Que duermas bien, Poliwag y Yo-Yo. Hoy, los tres Reiji, Poliwag y Caterpie estaban completamente agotados. Habían estado corriendo o entrenando sin parar. Reiji, en particular, había estado en movimiento todo el día debido a una lesión. Estaba exhausto y con ganas de dormir. A medida que el trío se alejaba, el fuego se fue apagando lentamente. Y justo en ese momento, sobre la cama de Caterpie, un destello brillante de luz blanca estalló de repente. Reiji y Poliwag, profundamente dormidos, no se dieron cuenta. Se perdieron por completo la evolución de Caterpie. Pero esa luz brillante iluminó toda la costa por un momento antes de desaparecer. Pero incluso en ese instante, innumerables Pokémon nocturnos lo habían visto. Fin del capítulo. Día 19 de supervivencia en la isla desierta. Cielos despejados. Temprano en la mañana, Reiji se levantó, listo para despertar a Caterpie y Poliwag, solo para descubrir que Caterpie había evolucionado en Metapod. Metápodo tipo. Insecto. Género. Femenino. Potencial. 62%. Nivel. 7,99%. Habilidad. Muda de piel barra 0,21%. Habilidad oculta. Muda de piel barra 0,21%. Movimientos conocidos. Confusión barra 3,14%. Plaqueo barra 1,21%. Tiro de cuerda barra 5,15%. Endurecimiento barra 0,23%. El potencial de Caterpie finalmente había alcanzado el nivel élite. Este era su primer Pokémon élite. Si lo criaba bien, estaría en camino de convertirse en un entrenador élite. Claro, era solo un Caterpie, pero con potencial de élite, su especie no importaba. Ese título no era solo para presumir. Si no hubiera tenido el panel de competencia, jamás lo habría apostado todo a un Caterpie. Se había atrevido a invertir todos sus recursos precisamente porque tenía esa información extra. De lo contrario, sería como la mayoría de los entrenadores. Capturaría Pokémon al azar y criaría a los que encontrara. Al final, su progreso se estancaría. Sin forma de superar el límite potencial, se rendirían o se agotarían por la demanda de recursos. Tiempo perdido, esfuerzo perdido, corazón perdido. Los entrenadores tienen una vida limitada. Criar Pokémon con potencial inestable consumía demasiado. Si a eso le sumamos el conocimiento monopolizado y la impaciencia de la juventud, no era de extrañar que tantos jóvenes entrenadores fracasaran pronto. A la mayoría de la gente no le va como lo planea. No a todos les toca un titular de la liga. Si tuvieras dinero, podrías comprar un criador inicial en una guardería. O incluso recurrir al mercado negro, si no te importara tratar con el AMPA. En el peor de los casos, simplemente atrapar algo al azar en la naturaleza. Por eso veías que los entrenadores más veteranos se estancaban en fuerza, muy lejos de quienes recibían titulares de liga. Simplemente no podían seguir el ritmo. Algunos de esos entrenadores se desvanecieron silenciosamente en la mediocridad, viviendo vidas olvidables. Otros se lanzaron a la búsqueda desesperada de Pokémon con gran potencial. ¿Y dónde se podían encontrar los Pokémon con mayor potencial? Simple. En la liga o en centros de cría especializados. Y esa demanda a menudo conducía a robos y delitos. Ahí es donde entra la noble mentira. Así como los jefes de las empresas exageran los sueños de sus empleados, la liga exagera los sueños de los jóvenes entrenadores. La mentira
No existen los Pokémon malos. Con cariño y esfuerzo, cualquier Pokémon puede superar sus límites. Técnicamente no está mal. Pero, en realidad, la diferencia entre criar un Pokémon con alto potencial y uno mediocre solo para alcanzar el nivel de líder de gimnasio élite era exponencialmente más costosa en términos de recursos. Y cuanto más fuerte te volvías, más grande se hacía la brecha. El coste del progreso escalaría geométricamente. Así que, incluso para reducir la delincuencia, la liga siguió promoviendo esta mentira. Lanzaban historias de entrenadores afortunados y las exhibían como prueba. ¿Ves? Cualquiera puede hacerlo. ¿Te suena? Es como la lotería otra vez. Mientras alguien gane de vez en cuando, la mentira se mantiene. Pero para cuando esos jóvenes entrenadores crecieron y se dieron cuenta de que sus sueños eran falsos, ya era demasiado tarde. El tiempo se les había escapado silenciosamente. La juventud había terminado. Y si estás cerca de cumplir 40, todavía apareciendo en torneos con niños de 10 años, luchando contra niños en el gran escenario, sí, esa es una imagen. A menos que tuvieras la suerte de recibir un League Starter profesional al principio. Ese fue el verdadero punto de inflexión. Los League Starters eran más que un privilegio. Eran un símbolo de estatus. Los iniciadores de liga no eran solo símbolos. Contaban con el sello de aprobación de la investigación de la liga, una garantía de potencial. Si entrenabas a uno paso a paso, prácticamente tenías garantizado alcanzar el nivel élite. Los Pokémon iniciales del laboratorio solían ser descendientes de Pokémon de entrenadores poderosos, aquellos que habían dominado los torneos. Tras varias generaciones de crianza selectiva, ninguno de ellos tenía un potencial bajo. Esto era lo contrario de los Pokémon salvajes, donde la mediocridad era la norma. Cada vez que Reiji pensaba en esto, sentía un poco de arrepentimiento. Si no hubiera quedado varado aquí, si hubiera habido al menos una persona más en la isla, al menos habría intentado conseguir un inicial. ¿Y si hubiera podido conseguir un pseudo legendario? Mucho mejor. ¿Qué entrenador, especialmente uno estancado aquí sin identificación ni estatus, no querría un titular? Pero y todo fue solo un sueño. Tenía el panel de competencia. Estaba allí, en la naturaleza. Podía elegir cualquier Pokémon. ¿Qué más podía pedir? Pensar así lo ayudó a superar el arrepentimiento. ¿Alto potencial? No hay problema. Podría conseguirlo. Primero fue Caterpie. Luego Magikarp. Y luego, un tercer Pokémon con alto potencial. Tenía tiempo. Podía ir con calma. No iba a cometer errores en su trayectoria de entrenamiento. El panel de competencia era su confianza. Y la evolución de Caterpie no solo había aumentado su potencial. Su nivel estaba ahora cerca del 8. Metapod evolucionaría de Butterfree al nivel 10. Eso significaba que una vez que Metapod terminara de quemar la energía almacenada de su etapa Caterpie, su ganancia de experiencia aumentaría naturalmente, y la evolución seguiría poco después. Este Caterpie había resultado realmente genial. Tanto su potencial como su reserva de movimientos eran sólidos. Ese pequeño defecto con el potencial original del 58%, ya ni siquiera le importaba. Al fin y al cabo, era un Pokémon de élite. ¿Qué más podía pedir un perfeccionista? Jejeje, me saqué la lotería. Mirando fijamente el panel de competencia de Metapod, Reiji no pudo evitar dejar escapar un bufido que sonaba como un cerdo. Debajo de la sección de nivel se encontraba su habilidad. Las habilidades polvo de escudo y huida habían desaparecido. Fueron reemplazadas por muda de piel. Si hubiera dedicado tiempo a entrenar esas habilidades previas como Caterpie, todo ese trabajo habría sido en vano. Menuda estafa. Menos mal que no lo hizo.